como os decía al principio, creo que hoy tiene sentido que nos fijemos en cómo está informando, entre comillas, sobre esto en los últimos días Canal Sur. Spoiler, la Radio-Televisión Pública de Andalucía está haciendo verdadera propaganda indisimulada del plan de la derecha para Doñana. ¿Cómo? Pues al menos de 3 maneras. Primero, utilizando todo tipo de términos valorativos, positivos respecto a este plan que está diseñado, como ha explicado Sara, para beneficiar determinados intereses empresariales a costa de la protección del que es el mayor humedal de Europa y a costa también de un modelo agrícola regional que pudiera ser justo y sostenible. En segundo lugar, Canal Sur actúa como mero altavoz de los argumentarios políticos de la Junta de Andalucía, que está en manos del Partido Popular. Y tercero, Canal Sur omite información clave que es necesario tener en cuenta para que la gente pueda entender este asunto. Hoy en La Base, Manu Levin analiza las 3 técnicas de manipulación que utiliza Canal Sur para convencerte de que el plan del PP y Vox para Doñana es estupendo, maravilloso, genial. Adelante, compañero. Pues vamos con la primera de esas técnicas, ¿no? Que, como os decía, es utilizar toda una serie de palabras positivas para hablar de este plan. Fijaos, noticia en la web de Canal Sur del 14 de abril, hace 3 días. Se titula Las claves del nuevo plan de regadíos en Doñana. ¿Cuál es el objetivo de esta ley?, se pregunta Canal Sur en el texto de su pieza, y esta es la respuesta que ofrece a sus lectores. Pues quiere acabar con el problema de la sobreexplotación que se ha generado en la zona y los pinchazos al acuífero, pozos ilegales que ponen en riesgo esa arteria principal de agua de Doñana. Me imagino esa reunión de la dirección de Canal Sur. ¿A que no hay narices de decir que hay una ley que va a legalizar y ampliar la sobreexplotación del agua en Doñana y decir que en realidad va a acabar con el problema de la sobreexplotación? ¿Que no? Sujétame el cubata. Sujétame el cubata. Sigue Canal Sur en su pieza preguntándose ¿a qué afecta la ley del PP y Vox? Y responde: la ley pretende regular lo que se denomina la corona norte de Doñana. Los municipios afectados son Moguer, Almonte, Lucena de Puerto, Bonares y Rociana. Pertenecen a la zona del condado donde se cultiva el fruto rojo, hasta el 90% de la producción nacional. La plataforma en defensa de los regadíos del condado habla de aproximadamente unas 650 familias afectadas. 650 familias, quédense con esto de las familias. Una ley en defensa del medio ambiente, una ley en defensa de Doñana, de la agricultura y de las familias, no como lo que proponen los rojos, te informa Canal Sur. Continúa Canal Sur en esta noticia. Dice, la siguiente cuestión sería determinar de dónde sale ese agua que contempla la ley. Deja claro que no vendría del subsuelo de ese entorno de Doñana, sino que sería agua superficial. ¿De dónde va a proceder ese agua? No del acuífero de Doñana, sino de trasvases. Sería un trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras para garantizar el equilibrio hídrico. Con todo este agua, concluye Canal Sur, no habría problema para regar el entorno de Doñana. Solo afecta a 650 familias. Garantiza el equilibrio hídrico. Con todo este agua no habría problema para regar el entorno de Doñana. Pues ya estaría, ¿no? O sea, si uno atiende a lo que dice Canal Sur, llega a la conclusión de que está todo bien con lo que va a hacer la derecha en Doñana. ¿Verdad que sí? Claro, es que no se entiende por qué se quejan tanto los ecologistas y los expertos que llevan años estudiando esta problemática. Sí, es maravilloso todo, ¿no? Habéis escuchado lo que dice Canal Sur. En fin, hay que reconocer que se lo han currado los camaradas de Canal Sur, porque la verdad es que es difícil presentar esto de una forma más benévola en una pieza periodística, por llamarla de alguna manera. Pero ojo, he dicho que es difícil, pero no es imposible, porque hay noticias de Canal Sur en las que directamente se califica esta iniciativa como algo que va a mejorar la situación y que no va a suponer ningún riesgo. Y esto no son declaraciones, entre comillas, de alguien del PP o de Vox. Son afirmaciones que el propio medio, Canal Sur, hace suyas. Fijaos, pieza del 12 de abril. El gobierno andaluz quiere reunirse con representantes de la Comisión Europea para aclarar que esta regularización no va a suponer ningún riesgo a este humedal de Doñana, por cierto, el mayor humedal de Europa. Y otra noticia de Canal Sur, 10 de abril. El Consejo de Participación de Doñana ha abordado este lunes la ley de regadíos presentada por el Partido Popular y Vox para mejorar la ordenación del plan de regadíos de la corona norte del espacio natural y que se debatirá esta semana en el Parlamento de Andalucía. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, asegura que la hoja de ruta de la Junta en relación con el problema hídrico en la corona norte de Doñana consiste en aportar agua superficial a los agricultores sin perjudicar el espacio natural. En fin, pues queda bastante claro el empeño de Canal Sur en presentar de la forma más positiva posible este atentado medioambiental de Vox y del PP en Doñana. Pero antes hablabas de una segunda técnica que estaban utilizando, ¿verdad? Cuéntanoslo. Sí, que es básicamente
ser mera correa de transmisión de los mensajes de la Junta de Andalucía. Fijaos, por ejemplo, en esa misma pieza que os estaba leyendo del 10 de abril. Dice: Ramón Fernández Pacheco ha responsabilizado este lunes al Gobierno central de la presentación por parte del PP de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de los regadíos en el entorno de Doñana. Todos coincidimos en que se trata de un acuífero esquilmado. Doñana es la gran joya de la naturaleza, no solo de Andalucía, sino de toda España, y por lo tanto nuestra obligación moral y legal es protegerla y cuidarla, ha abundado. Fernández Pacheco ha apuntado que es una proposición de ley que no daña el acuífero de Doñana, que refuerza los compromisos ambientales de la Junta de Andalucía con este entorno como nunca antes. Además, ha añadido que esta iniciativa no perjudica absolutamente a nadie, sino que viene a solucionar un problema que ya se ha alargado demasiado en el tiempo. Y otra noticia de propina, Canal Sur, 17 de abril. Titular: Antonio Sanz achaca la polémica de Doñana a que hay elecciones. Que a ver, es verdad que todo esto último que os he leído sí que son, en este caso, entrecomillados de las declaraciones de estos portavoces de la Junta de Andalucía del PP. Lo que pasa es que reproducir íntegramente la propaganda política de un partido o de un gobierno de forma completamente acrítica, aunque sea por muchas comillas que uno le ponga, no es informar, ni mucho menos es hacer periodismo. Es sencillamente ser un órgano de propaganda, en este caso del PP, y es ser cómplice del destrozo de Doñana. Bueno, antes hablabas también de una tercera técnica que está empleando Canal Sur, que es omitir información relevante para entender la problemática, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, la información que tú dabas antes, Sara, sobre la contaminación extrema del agua del río Diel que se pretende trasvasar para que algunos empresarios agrícolas hagan negocio. Porque cuando Canal Sur decía literalmente: con todo ese agua no habrá ningún problema para regar el entorno de Doñana, pues no decía absolutamente nada sobre que ese agua es una de las más contaminadas del mundo por metales pesados, y tampoco dice nada sobre quiénes son realmente las grandes empresas, los grandes regantes que se beneficiarían de todo esto. Habla simplemente de 650 familias. Buen eufemismo, ¿no? Hablar de 650 familias sin profundizar más en la estructura de propiedad que hay ahí detrás, pues para nombrar a pequeños productores, que los habrá, pero también a grandes empresas y explotaciones agrícolas que además tienen parte de su negocio en la ilegalidad y que presionan para que se tomen decisiones que son contrarias al medio ambiente y que son contrarias a los intereses de la mayoría social, y todo esto por no hablar de toda la derivada laboral que hay detrás de todo esto también. Lo ha contado antes Sara, con importación de mano de obra semiesclava, con asentamientos de infravivienda de gente a la que además no se le permite empadronarse en esos municipios y que por lo tanto no tienen derechos políticos, ¿no? Pero nada, 650 familias, dice Canal Sur simplemente. Eso es desinformar. Bueno, enseguida le vamos a preguntar por todo eso a nuestro experto, a Leandro del Moral, pero para acabar este mapa mediático, Manu, ¿a qué se debe que Canal Sur haga esta cobertura tan favorable al PP y a Vox? A ver si lo adivino. La respuesta yo creo que va a tener que ver con dos palabrejas: publicidad institucional. ¿A que sí? Bingo, bingo. A ver si os dice algo este titular. La Voz del Sur, diciembre de 2021. Acusan a Moreno Bonilla de engordar a la ultraderecha cuadriplicando la publicidad institucional para su autobombo. El presupuesto en publicidad institucional ha pasado de 4,7 millones de euros en 2018 a 18 millones para 2022. Pues efectivamente, Pablo, aquí llegamos a la madre del cordero, y así se entienden mejor también titulares como estos. Fijaos, La Voz del Sur, abril de 2022. Canal Sur dedica más de 40 minutos en sus noticias del fin de semana al Congreso del PP. Diario Público, septiembre de 2022. Los profesionales se quejan de la propaganda en Canal Sur sobre la supresión del impuesto de patrimonio. Como decía Lester Freeman, hay que seguir el rastro del dinero. Así siempre se entiende mejor por qué los medios de comunicación dicen lo que dicen. Cuando lean la prensa, pregúntense siempre quién paga la tinta. Una última cosa para acabar. El 6 de diciembre de 2018, el gobierno de Pedro Sánchez, que entonces gobernaba en solitario, si recordáis, publicó en el BOE la aprobación de este trasvase de aguas a Doñana, aguas extremadamente contaminadas, como estamos explicando. Lo aprobó, insisto, el gobierno central del PSOE, con lo cual dio cobertura y fomentó las expectativas de que habría agua superficial para los empresarios del entorno de Doñana, y es en eso en lo que hoy se basa precisamente la derecha andaluza para perpetrar este plan que están perpetrando. Por eso quizá estos días la progresía mediática atacará genéricamente a la derecha por todo esto de Doñana, pero tampoco se preguntará quiénes son los verdaderos grandes empresarios regantes de esa zona,
ni te hablará del agua contaminada del río Odiel, ni de los argumentos de los grupos conservacionistas y ecologistas, porque por desgracia algunos también tienen mucho que callar en todo esto. Muchas gracias, Manu.